Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, porque hemos estado contigo estos días de dolor, Señor, que ha pasado esta Semana Santa. Y estamos meditando tu pasión, Señor, y tu resurrección, lo que pasaste por nosotros, por cada uno de nuestros pecados has pagado, Señor, en esa cruz, en ese dolor, en ese derramamiento de sangre por causa de nuestros pecados, Señor. Señor, nuestro espíritu más consciente de lo que tú has hecho de nosotros, Señor. Haznos conscientes de tu sacrificio, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Haznos consciente que te has entregado por amor por cada uno de nosotros, Señor, para tomar nuestros pecados, Señor, y clavarlos en la cruz, para liberarnos, para venirnos a abrir el cielo, Señor. Solo con tu misericordia podemos, Señor Jesús, con tu amor. Llénanos de ese amor, Señor. Te abrimos las puertas de nuestros corazones este día para que tú vengas y nos llenes al 100% de tu amor, de tu presencia, de tu gracia, Señor. Haznos sensibles a esa presencia tuya, Señor, a ese amor tuyo que nos tienes, Señor, a valorar la muerte en la cruz que sufriste tremendamente, Señor, de una manera ingrata de parte de nosotros, Señor, y que no seguimos pensando que cada pecado de nosotros lo tienes tú, Señor, que pagar en la cruz, en tu dolor, en el sufrimiento, en los latigazos, en los clavos, en la corona de espinas, en el desprecio, en los golpes, en las blasfemias, Señor, por cada uno de nuestros pecados. Haznos conscientes, Señor, para poder ser más agradecidos, Señor, de ese acto de amor que tú has realizado por cada uno de nosotros, Señor. Para poder ser más agradecidos y poderte dar gracias más desde el fondo de nuestros corazones, Señor, porque no lo tenemos ese agradecimiento, porque no valoramos exactamente lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Porque lo vemos tan lejano hace 2000 años, Señor, pero no lo tomamos en cuenta hoy ese sacrificio, Señor, que tú has hecho por nosotros. Somos superficiales, Jesús. Ven a darnos ese conocimiento profundo de tu amor, de tu enseñanza, de tu misericordia, Jesús. Nosotros no queremos huir en la muerte, en tu muerte y tu pasión, Señor. Queremos estar contigo como María, como San Juan, al pie de la cruz, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría, el conocimiento que necesitamos para hacerlo, Señor. Llénanos de tu amor, Jesús. Necesitamos de ti, de tu amor, porque tú eres amor, Jesús. Inflama nuestros corazones de ese amor. Mándanos el fuego de tu Espíritu Santo que queme nuestros corazones con su amor, que nos transforme con su poder, con su amor. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti, llénanos de tu presencia. Atraviésanos como esa espada de doble filo, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser con tu presencia. Márcanos con tu amor. Incendia nuestros corazones quemando todo lo que no sea tuyo, Señor. Purifícanos. Purifícanos con el fuego de tu amor, Espíritu Santo. Danos tus dones y carismas, Espíritu Santo. Danos herramientas que edifiquen nuestra fe y la fe de nuestros hermanos, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Úngenos, llénanos de ti y envíanos a llevar tu palabra. Envíanos a dar testimonio día a día de que tú eres nuestro Señor Jesús. Señor, hoy estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra. Danos danos oídos de discípulos, Señor, y un corazón como el tuyo, Señor, para amarte con tu amor, porque el amor de nosotros no basta, Señor. Es muy chiquito.
es muy egoísta, muy orgulloso, muy soberbio, muy vanidoso, Señor. Danos tu amor, Señor, para amarte y para amar a nuestros hermanos como tú los amas, Señor. Y a ti, Virgen María, te pedimos este día que intercedas por nosotros en todo momento, que nos protejas de Satanás, que nos lleves de la mano, sea tu Hijo bendito, Madre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hermanos, hermanas, hoy vamos a ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 11 y 12. Y comenzamos con Lucas 11, de 1 al 4. Dice así: estaba él orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a sus discípulos: Señor, enséñanos. Le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos el Padre Nuestro de la forma como lo escribe San Lucas. Y dice el Señor que es la oración más grande que puede haber. Entonces, de repente, hay gente que no les gusta mucho rezar el Padre Nuestro porque, no sé, pero si el Señor Jesús, que no miente nunca, nos lo dice, pues algo ha de tener el Padre Nuestro como oración, ¿no? Aparte tenemos aquí que viendo que pues el Padre Nuestro en San Lucas es más breve que el de San Mateo. Tiene 5 peticiones y las de San Mateo tiene 7, pero todo coincide, ¿no? En este Padre Nuestro que nos trae San Lucas, resume en forma muy grata esa actitud filial del Padre, ¿no? Que deseando toda la gloria del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, deseando toda la gloria para su Padre Jesús. Ansía que llegue su reino y entre tanto le pide para poder vivir en este exilio. Estamos exiliados del cielo, estamos exiliados de la presencia de Dios por causa del pecado original de Adán y Eva, acuérdense. Entonces, para vivir este exilio, el don de Jesús, que es la vida, como nos dice, el don de Jesús, que es la vida, nos lo dice la primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y subsiguientes, nos habla sobre esto. Y nos dice también ahí en Juan, el pan de Dios que desciende del cielo y da la vida al mundo. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Juan 6, 33 y 48. Entonces, Jesús comienza llamando a Dios Padre, transmitiendo en su oración este rasgo distintivo de su relación personal con Dios como Padre amante, protector, providente y clemente, que encontramos repetidamente en el Evangelio, ¿no? Aquí vemos que San Lucas omite como no omite San Mateo, pero omite la expresión de nuestro, Padre nuestro. Se supone que es para evitar que sus lectores gentiles, acuérdense, San Lucas escribía a los gentiles, a los no judíos, para evitarle la impresión de una oración limitada a un círculo judío. Y lo mismo la formulación, también de estilo muy judío, que estás en los cielos. O sea,
Los judíos siempre tenían una forma de cómo oraban, cómo decían sus cosas, cómo estructuraban las prédicas y ahora, que era diferente si le estabas hablando como San Mateo al pueblo de Dios, a los judíos, o como San Lucas, que era a los paganos, ¿no? Tenía que utilizar diferente lenguaje para poder llegarle a ellos. Y él sabiendo, él siendo un pagano, convertido al cristianismo, pues entonces sabía cómo hacerlo, ¿no? Acuérdense que él estudió medicina en Grecia y luego regresó a Mesopotamia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la oración es la efusión cariñosa de un hijo que saluda, habla o se recuesta en el corazón de su padre. Qué bonito. La primera petición del Padre Nuestro contiene un ruego que es, si podemos decirlo así, súper esencial. Santificado sea tu nombre. El nombre indica pues al judío, la persona, la misma realidad, la esencia, el puro nombre. Estas palabras de Jesús contienen entonces el ruego a Dios de que los hombres vivan en el perfecto cumplimiento del primer mandamiento de la ley divina, es decir, que los hombres respeten y veneren a Dios con amor filial, pues se refiere al nombre divino de Padre con quien comienza la oración. Se pide que Dios sea el centro de nuestros corazones, la primera realidad amada. Primero Dios, luego Dios, después Dios y después lo demás. Habla de la santificación del nombre, santificado sea tu nombre. Dice, la santificación del nombre divino también implica el culto debido a Dios, tanto interior y privado en la oración como en público. Santificar el nombre de Dios es proclamarlo y reconocerlo públicamente como santo, como sagrado. A Dios se le honra respetando su ley y cumpliendo sus mandamientos. Esto como de, caray, ¿verdad? ¿Cómo se le honra a Dios? A veces tenemos otras ideas de cómo honrar a Dios, pero se le honra haciéndole caso a sus mandamientos y viviendo conforme Él quiere. La segunda petición tenemos que dice que venga tu reino. El reinado de Dios es consecuencia del respeto al nombre de Dios. Si se respeta la realidad divina, Dios pasa a ser el Señor de los hombres. Esta petición contiene así dos pedidos distintos pero complementarios. Uno temporal, se pide a Dios que se haga realidad su reinado ya en este tiempo humano, lo que es posible si los hombres se rinden ante Él, o sea, se rinde la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Y comienza ese reinado en nosotros. A ver, quién sabe quién más llegue aquí. En ese reinado en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos tenerlo muy palpable ese reinado ya de Dios con nosotros, porque el Señor nos da probaditas de ese reino, de ese amor, de esa misericordia, de esa presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el reinado temporal de Dios significa que los hombres se rigen por la ley divina y que las instituciones humanas se convengan según esa ley. ¿Qué pasó? Se aprobó el aborto, es una ley que está en contra de lo que Dios quiere. Entonces ya nos estamos saliendo del camino de Dios. Entonces por eso se pelea a favor de la vida, por eso estamos a favor de la vida, porque Dios así quiere que sea. Y aunque te impongan leyes que no van con lo que Dios quiere, no podemos estar de acuerdo con esas leyes, ¿verdad?
El otro es el orden escatológico, ¿no? Que pedimos, bueno, acuérdense que la escatología se ocupa del destino final de la humanidad y el destino final del universo, conjunto de creencias que se refieren al final de los tiempos. El otro es escatológico. Pedimos que venga Dios a reinar de modo definitivo, lo que tendrá lugar cuando se haga presente para someter todas las cosas al reinado de Jesucristo y juzgue a todos los hombres. ¿Alguna pregunta? Si tienen algo así, aquí estamos. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pedimos que Jesucristo acelere el momento de su retorno glorioso. Ven, Señor, es nuestro Maratana. Maranatá, como dice San Pablo en la primera de Corintios 16:22, ¿verdad? Es ven, Señor, ven, ven, ven. San Lucas no trae, a diferencia de Mateo, la petición hágase tu voluntad. Entonces, cuando aquí seguimos, dice, danos cada día nuestro pan cotidiano. En general se piensa que el sentido, que en el sentido es lo necesario para cada día, o sea, la oración pide el pan suficiente para este día sin dejar llevarnos por la angustia por el día de mañana. Esta petición manifiesta toda la espiritualidad evangélica que transmite constantemente Jesús en sus predicaciones. Limitarse a pedir solo lo necesario es aceptar el ideal de la pobreza evangélica. No pedir por adelantado seguridades para el mañana, sino limitarse exclusivamente a lo de hoy, es la práctica más radical de la confianza total en la providencia divina, tal como lo hacía San Francisco de Asís. Radical completamente fue San Francisco, ¿no? Cuando se decidió a seguir al Señor. Aquí en la petición de perdón, cuando decimos perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que lo que nos debe, a todo lo que el que nos debe, se lo perdonamos nosotros, entonces él nos perdona. Pues tiene una variante importante en San Lucas respecto a San Mateo. Este último dice, perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Mientras que San Lucas dice, nuestros pecados a todo el que nos debe. La verdadera petición está ligada más a nuestras actitudes que a nuestras palabras. Por eso nos hace poner por delante el modo que nosotros mismos ejercemos el perdón respecto de los que están en falta con nosotros. O sea, ¿cómo perdonamos nosotros a los que nos han hecho daño a nosotros? O sea, eso es, si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Así que, pues, el que quiere ser perdonado por Dios debe él mismo perdonar a sus ofensores, mostrando así el modo y la medida en que espera ser perdonado por Dios. Yo te perdono poquito, te perdono un 20%, te perdono un 100%. Entonces, si tú quieres ser perdonado por Dios, un 10%, pues perdona 10%. O no, o quieres perdonar, pues no lo perdones y no te van a perdonar. O sea, es algo así. O sea, es algo muy claro, pero no lo entendemos porque a veces nuestros odios son tan grandes. Y sí, hemos sufrido mucho, pero ¿cuánto sufrió Jesús en la cruz? Y todavía dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y él era inocente y nosotros que somos culpables, imagínense, que merecíamos estar en vez de Jesús nosotros por nuestros pecados, ¿no? Cuando dice no nos dejes caer en tentación, la expresión usada tanto por San Lucas como por San Mateo, ¿verdad? Los dos la usan. Las tentaciones son inevitables, siempre vamos a tener, pero el pecado al que ellas invitan sí puede evitarse con la gracia divina y eso es lo que se pide al Señor. Siempre vamos a estar tentados, siempre.
pero tenemos 7 segundos para decir no en nuestro pensamiento. Cuando comenzamos a hablar de una persona, a criticar, cuando comenzamos a tener malos deseos en el pensamiento, tenemos pararnos. Señor, renuncio en tu nombre a este pensamiento, Señor. Renuncio, no quiero pensar esto, Señor. Yo no es mío. Porque si seguimos después de los 7 segundos y comienzas a darle hilo a ese pensamiento, sí, este desgraciado y esta desgraciada, y entonces terminas cayendo en el pecado de la tentación. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces le estamos pidiendo, no nos dejen caer en tentación. Entonces, solamente por la gracia divina podemos salir adelante. Entonces, de este modo, la segunda parte del Padre Nuestro resume la entera vida del hombre. Primero, el presente. O sea, hacemos la síntesis en el pan cotidiano necesario para el sustento. Ahora, el pasado, representando por los pecados que cargamos sobre nuestra conciencia, cuyo peso no siempre estamos muy seguros de haber descargado debidamente, por el arrepentimiento, la confesión y la debida penitencia. Porque si los venimos cargando cuando nos confesamos, se supone que descargamos esos pecados, pero si no tienes arrepentimiento cuando lo haces y nomás le vas y le dices al Padre lo que hiciste, pero no te arrepentiste, entonces tampoco vale. Quedas, o sea, aunque el Padre te dé la absolución, no vale tu confesión. Y si el Padre te dice, como penitencia vas a rezar un rosario o 2 Aves Marías y 3 Padres Nuestros, y no lo haces, tampoco vale la confesión. Y así vas a ir a comulgar, y vas a ir a comulgar, y en vez de darte para arriba la comunión para el cielo, te da para abajo para el infierno, porque estás comiendo tu propia condenación, dice San Pablo, cuando pasa así. ¿Sí me entienden? Cualquier pregunta ya saben. Entonces, aquí también la vida del hombre tenemos el futuro, indicando en las luchas y tentaciones que no podrán faltarnos en esta vida, llena de desafíos y dificultades morales y espirituales, porque va a costar trabajo, solamente con la ayuda de Dios podemos estar ahí. Entonces, ¿por qué me pregunta a mí? Nos vamos a San Lucas 11, 5 al 13. Parece que se está viendo un micrófono y es el de Lisa. ¿Qué pasó? Se oía ruido nomás. Oh, se me está acabando la batería, déjame lo pongo a cargar. No, deja tú la batería. Puedes, si quieres, desconectar tu micrófono. Ok. Lucas 15, 5 al 13. Nos dice así. Les digo también, si uno de ustedes tiene un amigo y, acudiendo a él a medianoche, le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará porque deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirán. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pescado, en lugar de un pescado le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? ¿Ustedes van a comer? Sí, pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra de Dios.
Aquí pues, para completar la enseñanza del Padre Nuestro con la idea de la importancia de insistir en la oración, Jesús pronunció la parábola del amigo inoportuno. La parábola es un contexto típico de las costumbres de los tiempos de Cristo. O sea, fíjate cómo vemos esta parábola de qué pensamos. Llegas a la casa del amigo, toca la puerta y no se quiere levantar porque ya están acostados todos. Entonces, ¿qué te imaginas tú? Una casa como las de hoy, ¿verdad? Donde estás tú en tu recámara, tus hijos en sus cuartos y todo eso se imaginan, ¿verdad? Pero no es el contexto del tiempo de Jesús. Fíjense el contexto. La parábola es un contexto típico de las costumbres de los tiempos de Cristo, en que una familia de pueblo, por lo general numerosa, solo contaba en su casa con una habitación común que servía de cocina, comedor, sala, estar, y ahí estaban, o sea, es un estar diario y dormitorio, todo era un cuarto, todo junto. A la hora de dormir, pues todos se metían dentro de la casa, se trababa la puerta hasta la mañana siguiente y luego se estiraban a dormir o se tiraban sobre paja o alfombras. Algunos incluso trabajando la trababan la puerta con su cuerpo para aprovechar todo el espacio. ¿Sí me entienden ahora? Porque no se quería levantar. Se entiende que de esta manera alzarse para abrir y atender a uno de los que llamaba desde afuera implicaba levantar a varios de los que dormían y si además se les pedía que buscasen algo que estaba en algún lugar interior de la casa, como en este caso 3 panes, esto no podía llevarse a cabo sin levantar a toda la familia, obligándoles a moverse o alzarse para no pasar por encima de ellos. Ahora, ¿ya me entienden el contexto? O sea, un cuarto grande, todos dormidos en el suelo, la cocina y todo. Entonces, levantarse era tener que andar brincando a su familia y luego buscar en la cocina. Y acuérdense, no había luz como ahora que prendes así el foco y ya. O sea, eran lámparas. ¿Y qué? Eran unas lámparas, era una mecha nomás sobre una jarra de aceite. ¿Quién ha visto? ¿Quién sabe las lámparas de petróleo? ¿De ustedes? ¿Nadie? ¿Qué es? La lámpara de petróleo tiene el petróleo, tiene una mecha, yo. y le prendes y ya, y todo el humo negro, así era. Tenían, no como ahora, sí, pero tenían esto, una mecha y ya, y así era una lámpara. La enseñanza de nuestro Señor se dirige a acentuar la efectividad de la insistencia. Por eso debemos insistir en la oración nosotros. La insistencia cuando esta va dirigida a Dios. Jesús mismo respondió de este modo a algunos reclamos inoportunos. Si obtuviésemos con facilidad todo cuando pedimos, pediríamos cualquier cosa, ¿no? Pero si solo obtenemos lo que pedimos con gran insistencia, con clamor de lágrimas, y luego de mucho tiempo terminamos por limitarnos a pedir lo que realmente es esencial y necesario para nosotros. Todo lo que se adquiere con mucho trabajo se conserva con gran empeño, puesto que si se pierde, se hace vano el trabajo que ha costado. O sea, pedimos, ay, Dios, dame esto, pum. Ay, pum, 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 pues no nos cuesta ningún trabajo. Y tampoco somos, y no somos, si así haciendo los milagros, sanándonos de la muerte, del cuerpo, no le damos gracias a Dios. Ahora que nos los dé así, pum. Y a mí me ha tocado verlo, ¿eh? Enfermos de cáncer, de esto, que sean, y no vuelven a darle las gracias a Dios. Entonces aquí nuestro Señor nos asegura la absoluta eficacia de la oración.
Pidan y se les darán. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Para entender correctamente esta afirmación, no debemos de perder de vista esta parábola. Es una lección que acompaña la enseñanza del Padre Nuestro, en la que Jesús ha instruido sobre las cosas que debemos pedir a Dios. No se refiere, pues, a cualquier pedido, sino a la oración de petición de las cosas esenciales para la salvación, para nuestra santificación, la venida del reino de Dios, el perdón de los pecados, la subsistencia diaria, ser liberados de caer en las manos del diablo. De eso estamos hablando. Termina Jesús dando la razón esencial de esta confianza absoluta en la oración. Es la bondad paternal de Dios, infinitamente superior a la de los padres terrenos. Y aquí quería llegar Jesús. El principal pedido que debemos hacer a Dios Padre es el pedido del Espíritu Santo. Es decir, pedirle a Dios que se nos dé a sí mismo, pues no recibimos el Espíritu sin recibir toda la Santísima Trinidad, porque siempre es Dios, siempre están juntos, siempre es uno, la Santísima Trinidad. Admirable revelación que tenemos aquí, que contiene todo el secreto de la vida espiritual. La vida espiritual es eso, que el Espíritu de Dios te lleve, te unja, te dé la fuerza, te libere, te sane, te santifique, te purifique con su presencia y con su acción. Y eso es todo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder lograr seguir a Jesús. Nosotros no podemos solos. Vamos a Lucas 11, de 14 al 26. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la gente se admiró. Pero algunos de ellos dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsas los demonios. Otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y una casa se desploma sobre la otra. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué dicen que yo expulso los demonios por Belcebú? Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia un palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas con que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan ahí. Y al final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Palabra de Dios. No hay duda de la realidad que todos están presenciando, es decir, de la verdadera naturaleza del exorcismo. Es evidente para todos que aquí se ejercita un verdadero poder sobre el demonio, ¿no? Aquí nos dice: el dedo de Dios es el poder de Dios que hacían los milagros ante el faraón para liberar a su pueblo. Por tanto, Jesús quiere decir que el poder liberador y misericordioso de Dios, quien actúa repeliendo el dominio diabólico sobre los hombres. Y esto equivale a la llegada del reino de Dios.
Cuando hay un exorcismo, cuando sale un demonio de una persona, queda limpia la casa, queda en orden. Pero si esa persona no se llena de Jesús, no ora, no comulga, no recibe la Eucaristía, no se confiesa, no, o sea, viene otra vez el demonio y al encontrar todo en orden, pero sin Dios se mete y se trae otros 7 demonios peores que él. Entonces, es bien difícil, es bien difícil. La gente cree que con una sola oración de liberación ya no tienen problema. Por más que yo les digo, no nomás una vez hay que orar, hay que estar orando cuando menos una vez a la semana. No, ya se sintieron bien. Al mes me vuelven a hablar, oye, ya me anda llevando otra vez. Pues es que tenemos que continuar, es un trabajo, es como una enfermedad que tiene uno, que tienes que tener un tratamiento para estar sano uno, ¿no? Y también es ese tratamiento espiritual que necesitamos que Dios haga en nosotros, ¿no? Y somos así, creemos que ya oró por mí, ya, ¿verdad? Ya. Y no es así, pero no entendemos, en mi modo. Me he cansado de decirlo, gente de la iglesia, gente que está ahí y no entiende. ¿Qué puedo hacer yo? Yo solamente quiero sembrar la palabra de Dios, el amor de Dios en las personas y también nosotros ya tomamos decisiones de seguir al Señor o no, ¿verdad? Dice, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Dejando en claro que frente a Cristo no se puede tener una posición neutral, particularmente después de haber realizado los signos que ha hecho para demostrar su autoridad divina. O sea, estamos viendo las cosas de Dios, los milagros que ha hecho en nosotros, en nuestra familia, y todavía no. O sea, no podemos ser neutrales, no podemos, o sea, que Dios nos haga los milagros y quedarnos neutrales. Necesitamos decidirnos por el Señor, viendo sus maravillas, sus grandes milagros que yo he visto en mi familia y en mí, que ha hecho y he visto en otras personas. Y no me puedo quedar así, nomás, está bien. No, o sea, tenemos que seguir al Señor y amarlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Lucas 11, 27 al 28. Estaba él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente, y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron, porque él dijo, pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan, palabra de Dios. Solo San Lucas trae este pasaje en la cual una mujer del pueblo oyendo a Jesús decir cosas tan sublimes, tan bonitas, elogia a Jesús, echándolo piropos a la Virgen María, su madre, ¿no? Eres tan extraordinario que no hay mayor privilegio que haberte llevado en el seno y ser tu madre. La mujer dice una gran verdad, pero se queda muy corta. No destaca la más profunda relación de María con Jesús. Por eso, la corrige. El privilegio más grande no es recibir la palabra divina en el seno maternal, sino acogerla, la palabra en el corazón. La expresión de oír y guardar la palabra de Dios tiene pues dos cosas muy obvias. Primero es la palabra como sabiduría, revelación y ciencia de Dios, y a la palabra como persona divina. Es recibir a Jesús, sabiduría divina. No se puede amar a Jesús sin que su amor nos lleve al amor de su madre, porque ella ha sido el primer amor de Jesús después del amor al Padre Celestial. A la que él ama, los asocia con su amor, o sea,
Si Dios nos ama a nosotros, pues también está amando a María. No podemos dejar a María fuera de nuestras vidas, ¿no? Jesús no repite los elogios tributados a María, pero los confirma, mostrándolos que la grandeza de su madre viene ante todo de escuchar la palabra de Dios y de guardarla en su corazón. O sea, no porque yo nací de mi madre, sino porque ella tomó la decisión, porque ella dijo sí a Dios, porque ella fue la esclava del Señor, porque ella fue la más humilde de las humildes, porque ella aguantó todo en su corazón, porque ella sufrió lo que tuvo que sufrir junto con su hijo al verlo morir desangrado en esa cruz, en esas condiciones, el sufrimiento de María. Entonces nos vamos a Lucas 11, 29 al 32. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se les dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra de Dios. Pues aquí Jesús trata a sus oyentes de generación malvada o también incrédula. Se refiere principalmente a los fariseos, ¿no? Y a los escribas que lo han puesto a prueba y han falseado el significado de sus palabras. Y han falseado y también el valor de sus milagros, atribuyéndolos al poder del diablo, del Cebú. Y señala que no se les dará ningún otro signo sino el de Jonás. ¿Sí saben cuál es el signo de Jonás? Que se lo tragó la ballena por 3 días, que no quería ir a predicar a Nínive, que dijo que no, cómo iba a ir a predicar la destrucción de la ciudad y todo. Y no quería ir, se subió a un barco para irse, el barco naufragó, se andaba naufragando, perdón, y pues lo echaron al mar y llegó la ballena, se lo tragó y duró 3 días. ¿Verdad? ¿Y qué es el que se le dará? 3 días en la tumba a Jesús para resucitar, ¿no? Esa es la señal de Jonás. Pero también es claro que Jesús en la versión de San Lucas pone el acento sobre su predicación, porque eso añade a sus oyentes, o sea, la malvada o incrédula generación serán acusados por los ninivitas y por la reina del sur. Por eso, porque tanto esta como aquellos prestaron atención al mensaje de Jonás y a la sabiduría de Salomón, mientras que sus escuchas piden gratuitamente milagros sin meditar lo que han escuchado. Yo no vengo a escucharte, yo vengo a que me hagas el milagro. Y entonces hacen gente milagrera, que siguen a Jesús por sus milagros, en vez de seguir al Señor de los milagros, al dueño de los milagros, siguen a los milagros de Jesús, en vez de seguir al Dios de los milagros. ¿Sí me entienden? Siguen a Jesús no porque es Dios, no porque es el Salvador, no porque es el unigénito del Padre, no, lo siguen por los milagros. En este sentido, Jesús afirma ser más que Jonás y más que Salomón, porque sus palabras son más sabias que las de Salomón y más claras y amenazantes que las de Jonás. Entonces vamos ahora a San Lucas 11, 33 al 36.
que nos dice, nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto, ni bajo del celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo el cuerpo está iluminado. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Miren, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si pues tu cuerpo está enteramente iluminado, si sin parte alguna oscura, estará tan eternamente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Palabra de Dios. Aquí tenemos, si no saben, el celemín era un vaso de barro, era una porción donde se la llenaba de porciones de granos, semillas o otra cosa semejante, que era una medida que se usaba, por ejemplo, era un celemín de trigo y era una medida, era como 4 litros, ¿verdad? Pero lo usaban para granos. O sea, cuando comprabas tú te daban un celemín de esto, pero eso era de jarro y ahí no lo ponías, dice, ni bajo el celemín, o sea, debajo de eso, ¿no? Pues no lo vas a poner. La luz. Esta sabiduría de Jesús es la lámpara de que habla aquí en el versículo 33 y que no deja de ser oculta por los indiferentes ni escondida por los maestros, porque todos tenemos necesidad de esa luz, de esa sabiduría para nosotros y para los demás. No la podemos ocultar. La parábola de la lámpara debe entenderse en relación con la discusión que ha venido desarrollándose con los fariseos y los escribas, que se han mostrado reticentes a aceptar la doctrina de Cristo y desvían su obligación de tomar una posición honesta pidiendo signos innecesarios, porque ya ha dado Cristo signos claros como la expulsión de demonios, ¿verdad? Que ha obrado esto delante de sus ojos, delante de ellos. Y aquí por eso dice, nuestro ojo verá bien y servirá para iluminar todo nuestro ser. Esto es, para guiar toda nuestra conducta. Si él a su vez es iluminado por esa luz de la sabiduría divina que no está hecha para esconderse. Esta sabiduría es la que está contenida en la palabra de Dios, a la cual la misma escritura llama antorcha para nuestros pies. ¿Por qué? Porque no vamos a tropezar si llevamos esa antorcha. Nuestros pies no van a tropezar porque vamos con claridad, tenemos la luz que nos va guiando en medio de la oscuridad del mundo. Viene la luz del Señor y nos guía. Entonces, cuando nuestro ojo iluminado ilumine nuestro cuerpo, Él alumbrará a los demás. Así pues, el candelero somos nosotros los llamados al apostolado. Entiendan, nosotros la luz del Señor viene a nosotros y estamos para que se vea esa luz del Señor y se ve en nosotros. Somos ese candelero. Él nos previene que cuidemos no tomar por luz, guía o maestro lo que no sea verdad comprobada. Es decir, no entregarnos ciertamente a la influencia ajena de gente mala, de gente que nos dice mentiras. Y esto nos lo dice en Mateo 7:15, también en la primera de Juan 1:4, ¿verdad? Aquí, pues, quiere decir que quienes miran y juzgan con una visión incondicionada, sin perjuicios, dispuesta a aceptar la verdad allí donde la hallen, y tal como la encuentran, todo en ellos será luminoso. Pero si su inteligencia está esclavizada por perjuicios, por el énfasis a la verdad que no gusta, quedarán en tinieblas. No podemos juzgar a la gente, tener perjuicios, que es bajo, que es chaparro, que es esto, que es gordo, que es flaco, que es alto, que es viejo, que es joven, que es esto, que es lo otro, que es mujer, que es hombre, que no. Dios no quiere eso. Tenemos que ser justos, tenemos que ser centrados.
Tenemos que buscar la verdad de las cosas que nos dicen, lo que nos predican. ¿Es verdad lo que nos está diciendo? ¿No es verdad? O sea, tenemos tenemos que formarnos para poder también tener un discernimiento profundo de todo esto, ¿no? Nos vamos a Lucas 11, 37 al 54. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entre tanto, pues, se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado viendo que había admitido las abluciones. ¿Sí saben lo que es las abluciones? El lavado de manos. Lavar las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, bien, ustedes, los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Insensatos. El que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Den más bien en limosna lo que tengan y entonces todo será puro para ustedes. Pero, ay de ustedes los fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza y dejan a un lado la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de ustedes, los fariseos, que aman el primer asiento en las sinagogas y que se les saluda en las plazas. Ay de ustedes, pues son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los juristas le respondió, Maestro, diciendo estas cosas, también nos injurias a nosotros. Pero él le dijo, hay también de ustedes los juristas o legistas que imponen a los hombres cargas intolerables y ustedes no las tocan ni con sus dedos, ni con uno de sus dedos. Hay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes erigen monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de ustedes, los juristas, que se han llevado la llave de la ciencia. No entraron ustedes, y los que están entrando se les ha impedido. Y cuando salió de ahí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca, palabra de Dios. El anfitrión, ¿verdad?, de Jesús se admira que, es decir, se escandaliza de que el maestro haya omitido lavarse las manos, no el lavado de manos, que debía anteceder a las comidas, antes de comer siempre, según las ultranzas de los israelitas. Primero había que verter el agua, es que tenían todo cómo hacerlo. Primero debían verter el agua en la mano, empezando por la punta de los dedos, en forma de que corriera hasta la muñeca. Luego había que limpiar cada palma, restregándola con el puño de la otra mano. Y por último, se vertía el agua en la mano otra vez, esta empezando por la muñeca, para que corriera hacia la punta de los dedos. Para el fariseo, el omitir el más mínimo de estos detalles era pecado. Nuestro Señor les estaría indicando que han de hacer limosna con lo que ellos poseen interiormente, los pensamientos, intenciones y deseos, lo cual indica que la principal limosna es experimentar compasión, tener buenas disposiciones interiores hacia el prójimo,
otorgarles la benignidad a nuestros juicios, respetarlos y bien quererlos. La limosna exterior es muy importante, pero sola, sin la actitud interior, no purifica el alma. Hay que entenderlo. Aquí el diezmo, bueno, el diezmo se pagaba directamente a los levitas, o sea, que eran, si saben, los levitas eran los encargados de llevar todas las cosas del templo y de la adoración a Dios y los sacrificios de animales y todo eso. Entonces ellos a su vez pagaban a los sacerdotes el diezmo de todo lo que recibían. Era la 10ª parte de todo lo que se puede usar como alimento y se cultivaba o crece en la tierra. Y en esto en particular los fariseos eran muy meticulosos, que diezmaban hasta la ruda, que la ley decía que no había que diezmar, ¿no? Porque la ruda se utilizaba para disminuir la sensación de dolor en los golpes o heridas. Además, las infusiones de esta planta reducen la ansiedad y el nerviosismo. Y ellos también pagaban por la ruda. O sea, llevaban todos a la exageración y hacían que todos lo hicieran, porque eran los maestros de la ley y todos los fariseos y escribas, ¿no? Entonces aquí Jesús dice, ay de ustedes, pues son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Con esas palabras el Señor no solamente condena la podredumbre interior de los pecados, sino que alude a los mandatos legales del judaísmo, según los cuales quien pasa junto a un sepulcro o toca un cadáver queda impuro y debe cumplir los rituales de purificación pertinentes. Pero así como hay tumbas, pasamos por un cementerio y no sabemos que antes fue un cementerio y caminamos por esa tierra y abajo hay gente y no sabemos y así caminamos y no por eso nos vamos a contaminar, ¿verdad? De modo semejante, la maldad que esconde sus corazones los convierte a ellos mismos en sepulcros ambulantes que infectan a quienes los tratan. Fíjese qué importante es esto. Si eres un pecador, infectas a los que tratas tú. Es increíble cuando contaminamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque andamos en el mal, en el pecado. Y así llegamos y abrazamos y embarramos con nuestras cosas a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo. Y todas las cadenas familiares que se van adquiriendo. Y peor si es brujería, que son por hasta 4 generaciones. No vas a conocer ni a tu bisnieto y ya lo embarraste también con tu pecado. Es terrible. El pecado personal tiene a los ojos de Jesús una dimensión social. Esta es otra de las grandes responsabilidades de los pecados ocultos. ¿Cuántos males y cuánta degradación no habrá venido sobre nuestra sociedad por estos pecados? Como el aborto, como la eutanasia, que hemos permitido nosotros, la generación de nosotros en este momento, que personas tengan ahorita la autoridad y que se dediquen a eso. Hemos permitido que se meta una ley que fue falsa, que fue inventada como una persona para poder el aborto en Estados Unidos ser ley. Lo hemos permitido, hemos estado quietos, bueno, pues cada quien lo suyo y todo eso. Y hemos permitido que este pecado social y que nosotros vamos a pagar los justos y pecadores, los pecados sociales, como Adán y Eva, ese pecado que tuvieron ellos, lo pagamos todos, buenos y pecadores. La gente buena, viene un terremoto y se va a morir, la gente buena y gente mala. O sea, vamos a pagar nosotros los pecados de la sociedad. Cuando dice contra esta generación, los acusa pues de contaminar la actitud de sus padres, los asesinos de profetas, aunque piensen honrarlos con monumentos fúnebres, en realidad no hacen más que asegurarse que se mantengan bien enterrados. Y no solo los profetas, sino sus mensajes proféticos.
No queremos saber nada. ¿Cuántos profetas decían al Señor, Señor, soy yo causa de los males de la gente? Voy, ya me cansé de estarles diciendo tantos males y todo, ¿verdad? Aquí cuando habla de la llave de la sabiduría o del conocimiento de Dios, es la Sagrada Escritura. Los escribas y fariseos que la interpretaban falsamente o la reservaban para sí mismos son condenados como seductores de las almas. El pueblo tiene derecho a que se les predique la palabra de Dios. Entonces, la llave de la sabiduría la tenían. Ellos no entraban en el reino de Dios, pero no dejaban entrar a los demás que sí querían entrar con sus falsas enseñanzas, ¿me entienden? Es como si yo a ustedes les enseñara cosas falsas que no van acorde a lo que dice la iglesia, entonces yo estaría teniendo la llave de la sabiduría y no entrando yo por enseñarles cosas falsas, pero tampoco ustedes iban a poder entrar porque yo les estoy enseñando mal cómo hacerlo. ¿Sí me entienden? A eso se refiere aquí en el último verso de este texto. Ahora pasamos al capítulo 12. Aquí el capítulo 12, versículo 1 al 3. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse, porque cuanto dijeron en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las azoteas. Palabra de Dios. Pues Jesús no teme al escándalo y aprovecha esta enorme concurrencia para leccionar públicamente a sus discípulos contra la hipocresía de los doctores de la ley y fariseos. Pero aquí hay un sentido especial. Ya no se trata solo de guardarse contra la doctrina de los fariseos, como nos dice Mateo 16, del 6 al 12, y del daño que ellos les harán. O sea, lo que hacen con sus falsas cosas, los fariseos también nos dice Mateo 10, 17 y subsiguientes, sino de guardarse de no caer ellos mismos en la hipocresía. Ya no nos está diciendo, ellos son hipócritas, así. No, ahora tú no vayas a caer nosotros en la hipocresía, contaminados con la contagiosa levadura de los fariseos. Sí saben lo que hace la levadura en el pan, en la masa, cuando le ponen, cómo se inflama, cómo se... O sea, y va contaminando a los demás, porque se va haciendo, es chica y se hace grande. Es la hipocresía chica y se hace grande, se expande, se infla y nos contamina a los demás, ¿no? Es decir, pues que no solo hemos de predicar y confesar la verdad en plena luz, sino también saber que aunque intentamos usar la hipocresía, todo será descubierto finalmente. No hemos pues de temer el decir la verdad y el confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso sí lo debemos de hacer siempre. Pero también con testimonio de vida. No nomás de palabras. Dice San Lucas 12, 4 al 12. Dice así. Les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al Gehenna. Sí, le repito, teman a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, valen más que muchos pajarillos. Yo les digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres,
será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra de Dios. Aquí pues usamos esa, dice, los haces, que eran monedas de muy bajo valor, ¿verdad? Era acuérdense, estaban, o sea, los habían conquistado los romanos, se usaban monedas romanas, entonces, el as era una moneda romana de poco valor. Con el nombre de as se conocen las monedas primitivas de los romanos y las monedas que le siguieron como unidades monetarias de bronce. Todas las monedas estas, el as era de bronce. Era la moneda mínima romana que valía la 16ª parte de un denario, que era el salario de un día de trabajo. El as era, pues, lo que se ganaba por media hora de trabajo, si la jornada fuera de 8 horas. Resaltaba así el poco valor que los hombres daban a estas avecillas o pajaritos. Esto es para añadir. Y así y todo, de ni uno de ellos se olvida a Dios. Y ustedes valen mucho más que muchos pajaritos, ¿verdad? Nos parece que este es uno de los pasajes en que más se descubre la ternura del corazón de Cristo para con nosotros. No piensa él, por cierto, muy bien de los hombres, porque está hablando sobre esto, ¿no? Pero nos ama y por eso es que valemos para él y para el Padre más que muchos pajaritos, aunque no lo merezcamos. Contar todos los cabellos de nuestra cabeza es un enorme interés amoroso a que no llegaría a tener la más cariñosa mamá, ¿no? Es un acto de decir de amor de Dios, la importancia que somos para Él. Y no debe extrañarnos que las palabras de Jesús sonaran a muchos de los que estaban ahí de su entorno un tanto imprudentes y temerarias para ser dicha delante de ellos, que los estaba acusando, ¿verdad? Por eso el Señor exhorta el valor a no temer. El que habla mal del Hijo del Hombre puede arrepentirse, reconociendo el poder divino del Hijo del Hombre que manifiesta sus obras, pero el que atribuye las obras del Hijo del Hombre que manifiestan con evidencia, o sea, que tienen el sello ese de Dios, el gran milagro de Dios, pero se las atribuyen al demonio, peca contra la luz de la razón y la luz de la fe, perdiendo en su mismo principio la posibilidad de conocer la verdad. Y esto consiste en pecado contra el Espíritu Santo. Es, viendo los grandes milagros de Dios, creer que los hizo el diablo. Es no creer que Dios te perdone tus pecados, porque eres su hijo, porque te ama. Y no aceptar la salvación simplemente porque dices, no la merezco. Y no crees que Jesús murió en la cruz para perdón de los pecados. No crees que Jesús murió en la cruz para darte vida y vida en abundancia. No crees que Jesús resucitó al tercer día para que tú también resucites con Él y cantar la victoria juntos contra el pecado, la muerte y el diablo. Y si no crees eso, pues no puedes salvarte, ¿no? O sea, todo se te perdona, menos lo que tú, o sea, algo que tú, o sea, que dices tú, ¿cómo me va a perdonar? Ya quedamos fuera. Porque no estás creyendo en el perdón de Dios. Y si una persona no cree en el perdón de Dios, no cree en Dios, entonces ¿cómo se va a salvar? La única forma de salvarte es que Dios te perdone todos los pecados. Por eso dice, va a perdonar todos los pecados, menos el que es incrédulo, menos el que no cree, menos que el que no acepta a Jesús como su Señor y Salvador.
Eso es pecar contra el Espíritu Santo, el darle vuelta a todo esto y enseñar doctrinas falsas para que la gente se desvíe, ¿no? Aquí, como consecuencia de la confianza que se debe tener en la asistencia divina durante la persecución, Jesús alienta a ponerse totalmente en manos del Espíritu Santo. Nos vamos a Lucas 12, 13 al 21. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y le dijo: Miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida. Le dijo una parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaban entre sí diciendo: ¿qué haré, pues? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y le diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma las cosas que preparaste. ¿Para quién serán? Así que el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. Palabra de Dios. Esta parábola es exclusiva de San Lucas y tiene como fin ilustrar el principio moral sentado en el comienzo del texto. Guárdense de toda codicia, porque los bienes no aseguran la vida. Imagínense Jesús dando una predicación y te salen con una pregunta así fuera de contexto, ¿no? O sea, otro rollo. Oye, dile a mi hermano que me reparta la herencia. O sea, él está hablando de otra cosa, estamos hablando de, y sale algún tipo así, como habemos muchos, ¿eh? Que de repente hacemos preguntas que en México decía, cuando quiere uno cambiar la práctica, en la plática del tema, dice, bueno, hablando de enchiladas, y ya cambias el tema, ¿no? Pero, o sea, que así te cambien, ¿qué pensaría Jesús, no? ¿Qué pensaría? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, no? Pero pues esto no, en realidad no tenía nada que ver, pero Jesús en su infinita paciencia también se tomó el tiempo de recordar las graves consecuencias de centrar las propias preocupaciones en los bienes de este mundo. El pensamiento del rico era, ante la ganancia extra, no fue pensar, ¿para qué quiero más si ya estoy sobrado? Sino, ¿dónde guardaré todo eso extra? La codicia es un vicio que tiene como particular el buscar el objeto de deseo como un fin en sí y no como un medio para otra cosa. Esto lo convierte en un deseo irresistible e irracional. Si tú tienes codicia, tienes dinero y quieres más dinero. Y ya no te vas a acabar ni tus nietos todo el dinero que tienes, pero quieres más dinero, porque también te da más poder. Entonces esa es la codicia. Y tienes un carro y luego ya quieres uno mejor y luego salió, hoy el nuevo que salió del año y ya lo quieres también. O sea, eso es codicia, no lo ocupas, ¿verdad? Jesús no condena la riqueza por sí misma, ni al rico por solo el hecho de que es rico, sino porque atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. La frase también admite el sentido de usar la riqueza según Dios o según los planes de Dios. Es decir, como administrador de esos bienes en favor de todos, especialmente de los pobres. ¿Qué nos decía Juan Pablo II? Decía, hay de esos ricos que Dios les ha dado de más, pero al no usarlo con los pobres que Dios ya les ha dado a ellos de más, le están robando a los pobres
lo que ya Dios les dio para ellos. Entonces, el rico que no comparte su riqueza con los pobres, le está robando a los pobres lo que Dios le dio al rico para que se lo diera a los pobres. ¿Sí me entienden? Cuando el Señor nos da de más es para ayudar a los hermanos necesitados. Es lo que tenemos que. Porque si no ayudamos y tenemos de más, entonces le estamos robando al pobre, al que necesita, ¿no? Nos vamos a San Lucas 12, 22 al 34. Dijo a sus discípulos, por eso les digo, no anden preocupados por la vida, qué comerán, ni por el cuerpo, con qué se vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran, ni cosechan, no tienen bodega ni granero y Dios los alimenta. ¿Cuánto más vale ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una hora a la medida de su vida? Si pues no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué se preocupan de lo demás? Fíjense los lirios, como ni hilan ni tejen, pero yo les aseguro que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, cuánto más a ustedes, hombres de poca fe. Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber y no estén inquietos, que por todas estas cosas se afanan los gentiles del mundo. Y ya sabe su Padre que tienen la necesidad de eso. Busquen más bien su reino y esas cosas se le darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque su Padre le ha parecido bien darle a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Palabra de Dios. Pues aquí nuestro Señor Jesús nos muestra la providencia divina con los seres más inferiores, con las aves, las flores del campo, y Dios los alimenta, Dios los viste de belleza. ¿Cuánto más valen ustedes? Hombres de poca fe. La preocupación humanas es contrariamente proporcional, a la intensidad de la fe. Entre más preocupación tengas, menos fe tienes. Entre más fe tengas, menos preocupación tienes. A eso se refiere, contrariamente proporcional. Si tú tienes poquita fe, te preocupas mucho. Si tienes mucha fe, te preocupas menos. A eso se refiere. Mientras mayor es la fe, menor es la preocupación. Mientras esta es mayor, aquella se ha de suponer menor. Y establece Jesús una comparación con los paganos, porque todas estas cosas se afanan los gentiles del mundo. Muchos de los gentiles creían en Dios, la mayoría en una diversidad de dioses, pero no entraban en sus creencias, al menos en la de muchos de ellos, el concepto de una providencia divina, de alguien que Dios o algunos de sus dioses los estaban proveyendo de algo, ¿no? La providencia divina, como dice Jesús, pues no se propone impedir que el hombre sude, trabaje por su pan, sino que la angustia suele acompañar la búsqueda del pan cotidiano, no impide tratar de hacer reinar a Dios en su propio corazón y en las estructuras del mundo. Dios quiere llenar el vacío de sus corazones. La providencia pues se encarga de quién se encarga de las cosas de Dios. O sea, tu preocupación por el pan, por la comida, no debe pasar más allá de lo normal, de trabajar y vas a recibir un salario y con eso pues tratar de pensar cómo lo vas a gastar o cómo lo vas a cubrir tus necesidades, sino llegar a la angustia, al miedo, ¿verdad? Del mañana, ¿verdad? Y sobre todo cuando confías mucho en tus propias fuerzas, en tu
propio desarrollo de tu trabajo que haces y todo eso, y no confías en Dios. Entonces sí, tú crees que te sientes que eres buen proveedor para tu familia, quieres que por ti ellos comen, que por ti ellos viven, que por ti ellos tienen que ponerse, que por ti, o sea, porque yo soy bien trabajador. Y sin embargo es porque Dios te está proveyendo todo lo que tienes, ¿no? Entonces no le damos ese reconocimiento a Dios. Y es muy fácil, o sea, tú le estás ahí, sientes que tienes un buen carro, se enferma alguien y adiós todo el dinero que se te va, ¿no? O sobre todo si tú eres el que trabajas y traes toda la casa y te enfermas, pues comienzan a pasar sufrimientos toda la familia, ¿no? De eso se trata. Lucas 12, 35 al 48. Tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentren despiertos. Yo les aseguro que se ciñarán, los harán ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga a medianoche o de madrugada, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le agujeraran su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles un tiempo su ración conveniente, a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentra haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá más. Palabra de Dios. Pues aquí vemos que el centro de enseñanza de Jesús se resume en las palabras iniciales y a finales del primer párrafo. Sean hombres que esperan. Estén preparados para la venida del Hijo del Hombre. Se trata de la segunda venida, el retorno de Cristo como juez de vivos y de los muertos. La primera venida ya está realizada y consistía en la misma presencia del Salvador que ahora les hablaba de aquella otra venida, ¿no? De esta segunda venida, la principal característica es que no tenemos certeza de ese momento. Jesús nos dice: estén atentos para acertar cuándo será, adivinar cuándo será. En consecuencia, solo hay una actitud prudente, que es esperarlo en todo momento, estar al pendiente de esa segunda venida. Y aquí a veces confundimos que se vaya a acabar el mundo. No, nos vamos muriendo y el Señor viene por nosotros y estamos preparados para esa segunda venida, a nosotros, a nuestra vida, cuando ya viene por nosotros, a esa venida de Jesús, estar preparados, ¿no? Cuando dice la mención a la cintura ceñida, que hay que tener la cintura ceñida, significa que la túnica debe estar recogida y bien sujeta al cinturón. A eso se refería. Sujeta al cinturón para poder trabajar con comodidad
y en este caso correr a la puerta para abrir al dueño a su inesperada llegada. O sea, porque la túnica te molestaba para moverte, entonces la ceñían, ¿verdad? Al cinturón y así se podía mover más fácil. La lámpara encendida se refiere a la lamparita oriental consistente en una mecha de algodón que flotaba en una jarrita de aceite. Eso es lo que les hablábamos hace rato. Añade Jesús algo asombroso. Al siervo, al servidor que el amo encuentre despierto. Esto está buenísimo. Al servidor que el amo encuentre despierto y esperándolo, él mismo se ciñará en unos dicen la cintura, en otros dice el lomo, y se pondrá a servirlo. Jesús dice que él hará esto con sus hombres que lo están esperando. Fíjense qué bonito. Él mismo nos servirá si lo estamos esperando. La advertencia a los discípulos es seria. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Pedro tiene en sí respondida su pregunta, vale para todos, pero mucho más para los que han recibido con toda claridad esta revelación. Entre más Dios te da, más te va a exigir. Entonces debemos de estar preparados para que nos dé todo lo que quiera, pero podemos estar nosotros respondiendo ese amor al Señor con nuestro amor también, ¿verdad? Pues vamos a Lucas 12, 49 al 53. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, se los aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios. Pues esta es la aplicación del consuelo para los que están en el inevitable conflicto con la familia o amigos por causa del Evangelio del Señor. Yo quiero seguir al Señor, mi esposa no quiere y ya estamos en pleito. O sea, yo quiero y mi hijo no quiere, o al revés, y estamos en pleito. Entonces eso es lo que viene el Señor, ¿verdad? Pues esas palabras de Jesucristo revelan la visión que el mismo Jesús tenía de las consecuencias que su encarnación y predicación causarían en el mundo. Tiene también que tratarse de algo bueno y excelente y muy positivo para los hombres, porque de él dice Jesús que ha venido a derramarlo el fuego. Por lo que Jesús está hablando de algo que tiende a expandirse, a contagiarse, a inundar, y sobre todo tiene que ser algo muy bueno porque el maestro desea que ya esté ardiendo. Por tanto, ese fuego que Cristo quiere que esté ya actuando entre los hombres puede ser, como lo han interpretado algunos padres de la iglesia, la caridad, el amor, el reino de Dios o el mismo Espíritu Santo. Ese es el fuego de Dios, el amor de Dios es un fuego, ¿verdad? Que quemaría la tierra, el solo amor de Dios, el Espíritu Santo viene, ¿qué es el amor del Padre y del Hijo? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene a darnos ese amor y desparramarlo por toda la tierra y quemar la tierra y que todos fuéramos así, amar a Dios con mucha pasión, con mucho amor, con ese fuego del amor del Espíritu Santo que nos lleve, ¿verdad? A poder dar hasta nuestra vida por Jesús. Nos vamos a Lucas 12, 54 al 59. Decía también la gente, cuando ven que una nube se levanta, o sea, Jesús le decía también a la gente, cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el sur, dicen, hará calor, y así sucede.
Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no interpretan, pues, a este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra de Dios. Aquí también en el último centavo, no se refiere exactamente al último en la traducción, sino dice lepte, que era una moneda. Pagado el último lepte. Era la moneda más inferior a un centavo. Todavía valía menos que un centavo. En esta traducción tenemos haya pagado el último centavo para que lo podamos entender, pero, o sea, la palabra original que viene es pagado el último lepte, L-E-P-T-E, que era una moneda inferior a un centavo, era lo más bajo que hay. Hasta lo más chiquito que debamos, lo vamos a tener que pagar en el purgatorio antes de entrar al cielo, ¿verdad? Aquí nos habla del camino hacia el juez. Es el que estamos haciendo en nuestra vida, ese camino. Pues en cada momento nos acercamos a nuestro juicio definitivo. Nosotros decimos, ¿cuántos años tiene? No, pues tengo 60, tengo 30, tengo 40, tengo, o sea, y yo creo que no tenemos, yo que tengo 60, no tengo 60, o sea, tengo mucho menos por delante, porque ya tenemos un día más cada día que pasa, menos, un día menos para ser juzgados, un día menos para estar ante Dios a ser juzgados. O sea, ya tenemos un día menos para estar delante de Dios. Entonces, a nuestro juicio ahí ya parados delante del Señor. Nuestro adversario es la conciencia que nos hace testigo de nuestro obrar, la conciencia. Arreglarse con ella es vivir según sus dictámenes. De lo contrario, ella misma nos arrastrará ante el juez y nos causará hasta el último, nos acusará hasta el último céntimo malgastado de nuestras vidas. El juicio de cada uno tendrá mucho de autoacusación, porque nuestra conciencia, a quien durante la vida hemos callado repetidamente, se encargará de mandarnos al frente, a menos que nos hayamos arreglado con ella, haciéndole caso cuando todavía estábamos a tiempo. ¿Sí entendieron esto? La conciencia nos reclama las cosas que hacemos mal, pero la callamos, no la queremos escuchar. Ay, no, mejor no quiero ni pensar en eso y ya así vivo y sigo viviendo. Y estoy feliz con mi conciencia, no feliz con mi conciencia, sino yo me siento bien, total, sigo siendo lo mismo, no pasa nada, ¿verdad? No me va a bajar un rayo del cielo y me va a destruir. Eso pensamos, ¿no? Pero no sabemos cuándo vamos a estar delante del Señor tampoco. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. A ver. Pásale por otro lado. Una pregunta. Todo se entendió muy bien, entonces. Sí. O estamos como cuando la homilía del Padre en misa y que nos habla la primera lectura, segunda, el Salmo y todo, y salimos del misa y ya no sabemos ni qué nos habló. Nomás del chiste que dijo el Padre, el chiste, pero no de la lectura ni del Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo estamos?
Voy a decir bendecidos. ¿Todo bien? En estos dos capítulos del Evangelio de San Lucas. Eliezer entró tarde, no sé ni qué dice. Hola, Eliezer. ¿Qué onda? Aquí andamos. Es que ando cargando al bebé, pero estoy escuchando. ¿Y qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? No, pues aquí, mire, aquí. Llegué tarde porque pues andaba trabajando y llegué tarde y fuimos a la tienda a traer algo. Yo, pues, está bueno. Pero no, aquí estoy escuchando. Muy interesante, muy buena la plática y no, pues aquí tratando de aplicarlo para mí, ¿va? Sí. Muchas cosas que me habla el Señor. ¿Alguna duda o algo? ¿Todo bien? No. Yo no, la verdad no. Está bien. Ok. ¿Todo bien, Pati? Sí. ¿Y tú, Julia y Raúl? Están muy espichaditos ahí. Está bien, ¿Ya comiste? ¿Ya todo? ¿Estás bien? ya comí, ya me tomé mi café, ya. Tu pan dulce y tu concha y todo, ¿eh? Elisa, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, Martín. Oh, qué bien, qué bien. ¿Quién más está? ¿Quién está en iPhone 8? ¿Qué? 32 832 814 6391. ¿Quién es? Soy yo, la mamá de Yasmin. Ah, ¿cómo estás? Qué milagro. Bien, gracias. Sí, aquí estoy escuchando. ¿Cómo ves la clase? ¿Te gustó? ¿Tienes alguna Sí, pregunta? sí, no, sí, está interesante. No, pues ahorita no. Porque voy hecho la mocha porque comenzamos muy tarde porque ustedes no llegan. Sí, sí, llegué Entonces corriendo tengo que yo como darle a así las... rápido porque para no perder Sí, no, tanto tiempo y poder terminar a la hora que es. sí, pero no, sí se entiende. Creo que hoy no está la preguntona. Ha de tener bastante tarea. Oh, tu hija. Ah, sí, no. Sí. La preguntona, no, está bien preguntar, está bien. No, pues sí, para saber, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y han estado bien tus hijas? Sí, sí, hemos estado bien ahorita, gracias a Dios. Porque tampoco me ha hablado tu hija para ver qué onda si oramos. Sí, igual estamos esperando que termine la cocina, pero el señor no se apura. Okay. ¿Cuál señor? ¿El carpintero o Este, Dios? será el carpintero. No, el carpintero pues ya hizo los cajones, pero el que está terminando de arreglar, ¿no? Ujú. No se apura. Ok. Bueno, pues qué Pero bueno gracias. que estuviste aquí. Aquí estamos, ya sabes, todos los lunes. Y espero que todos los videos que les subo los vean también. Y los puedes compartir ahí con tu gente. Sí, sí, los comparto. ¿Todo bien, Gracias. Lucy? ¿Todo bien? Sí, mamá. Aquí escuchando y tratando de sobrellevar a mis niñas, pero estos dos capítulos son impresionantes. Cómo empezamos desde la oración, ¿verdad? Del Padre Nuestro, para prepararnos, para enfrentarnos a nosotros mismos. Digamos que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos, que hay muchos predicadores o habemos muchos que conocen la palabra ya y que en veces, no sé, como que dijera usted, no, la saben, la enseñan, pero no la aplican.
Entonces, en esa cuestión, Bueno, cuidado pero de es que también debe de enseñarla a uno, pero también el enseñar a aplicarla. aplicarla, es lo más Porque yo te difícil. puedo decir muchas cosas, pero tú te quedas con eso y ahora ¿cómo qué hago? O sea, ¿cómo lo aplico a mi vida? Sí, ¿Cómo doy ese paso también para así es. hacerlo, ¿no? Y Este, de aquí tomo mucho también lo de Retiro Nueva Vida, aquí de la lámpara, ¿verdad? Que seamos luz y ujú. otras citas que se me viene recordando de los talleres, tal vez porque estaba ahorita el de los servidores, pero pues, Acuérdate primero, Lucy, que el de Nueva Vida lo toma de aquí. Que todos los cursos se toman de la palabra de Dios, no la palabra de Dios. Estamos tomando de Nueva Vida, no. O sea, Nueva Vida toma de aquí es el centro de de la todos los palabra de ministerios. Dios. Sí. O sea, la base esencial es la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia. Acuérdate. Por esta razón estamos unidos todos aquí, ¿verdad? Para la palabra. Exactamente, sí, Es la que claro. nos habla. Pero hay que tener en cuenta que no los movimientos de la iglesia agarran, o sea, la Biblia no agarra de los movimientos, sino los movimientos agarran de la palabra de Dios La para, palabra. o sea, es como decir, hay muchas formas de cómo hacer las cosas que nos dice, por ejemplo, caridad con los pobres, ayudar a los enfermos. Hay gente que se dedica a ayudar a los enfermos, ayudar a los enfermos. Y hay gente que se dedica a ayudar a los pobres, y hay gente que se dedica a ayudar a otras cosas, o sea, son ministerios que uno agarra y se dedican a eso toda la vida y son grandes santos. En la Iglesia Católica tenemos grandes santos así, ¿verdad? Haciendo un ministerio, pero al 100% con todo lo que dan, ¿no? No abarcan tanto porque pues necesitas ser un gran santo para abarcar tanto, Sí. ¿verdad? Para dejar el viejo de nosotros, el viejo espiritual de nosotros que teníamos, como aquí también en el capítulo 12 al 22, no se inquieten cómo vivirán. Antes nos preocupábamos mucho del mañana, Sí, del futuro, y ahora con la palabra de Dios vamos viviendo paso a paso, pero con Él, confiando. O sea, confiando en nosotros Él. tenemos que entregar al Señor nuestra vida. Nuestro pasado, Señor, te lo entregamos, ya la regamos, ya no podemos hacer nada. Perdónanos por lo que hemos hecho. Toma nuestro presente, Señor. El día de hoy es el día de mi salvación. Lo que haga el día de hoy me lleva a la salvación, ¿verdad? Y el día de mañana no existe el futuro. O sea, y aparte el futuro que venga en mí, si hay futuro, está en tus manos. O sea, no me preocupo porque tú quieres lo mejor para mí. Jesús quiere lo mejor para nosotros. Y yo no me preocupo del futuro porque Él quiere lo mejor para nosotros. De eso se trata, ¿verdad? ¿Alguien más? Veamos muy serios a todos. Hasta Raúl, mira, ya comió, ya está durmiendo. No, es que ando cansado hoy. Ando Mucha chamba. cansadillo. Bueno, pues vamos a orar para cerrar esta clase y luego nos quedamos y cerramos la grabación y todo. Yo creo que Franklin estaba muy desesperado para que se metan a un curso de servidores que hay. Digo, porque van como 10 mensajes que me manda ya Franklin. Pero a veces debemos de ser equilibrados. ¿Cómo podemos ser servidores aprendiendo si lo que aprendíamos está en la cabeza cuando no tenemos la fe basada en la Sagrada Escritura, en la tradición de la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer cosas como Martas? Mucho hacer cosas, pero no hemos estado a los pies de Cristo, formándonos, enseñándonos. O sea, tenemos que hacer eso también para poder servir. No tanto es a ir a aprender cómo servir, sino es cómo madurar mi fe, cómo hacer que mi fe crezca para poder servir, para que mi fe dé fruto.
No ser como Marta, querer estar sirviendo y sirviendo sin estar llena de Dios, sin estar llena de su presencia, sin estar a los pies de Jesús, aprendiendo, formándose para precisamente venir luego a servir con ese amor, con esa fuerza, con ese poder de Dios y hacer las cosas según la voluntad de Dios, no la mía. No lo que yo creo, yo pienso, sino la voluntad de Dios. Entonces estamos platicando de esto hace poco y estamos diciendo eso, ¿cuántos años pasan en los grupos? 10, 15, 20 años en un grupo de oración o en otros ministerios y pues no, realmente no hay un crecimiento espiritual, están estancados. O sea, están haciendo muchas cosas y hacen esto y un retiro y el otro y el otro y el otro. Y hacen que para vender enchiladas y para vender tacos y para vender esto y para vender y todos se juntan, se cobran, todo está muy bien. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay adentro de los corazones? O sea, ¿están dando de adentro hacia afuera o nomás se están moviendo como Marta? Por eso le dice Jesús a Marta, mira que María ha escogido la mejor parte, estar a mis pies, escuchándome atentamente a mis palabras, a lo que yo digo. ¿Cuándo vamos a aprender de la palabra de Dios? ¿Cuándo nos vamos a compenetrar con Cristo en su palabra? Porque toda la palabra del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es Jesús. De eso se trata, ¿no? Entonces, pues, ahí hay un retorno por ahí. Se oye el eco. ¿Eh? Ajá. Bueno, pues vamos a orar para cerrar esto. A ver, apaguen sus micrófonos. Vamos a orar. Que se oye un eco. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor, Señor, por tu misericordia que tienes con nosotros. Porque con tu palabra tocas nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Porque vienes a traernos luz a nuestra vida, a nuestra oscuridad. Porque vienes a ser la lámpara que alumbra nuestros pies, nuestros senderos, Señor, en este mundo oscuro. Porque vienes a traernos también alegría y el gozo de ser tus hijos, Señor. Por eso queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Proclamarte como nuestro único Dios, nuestro único Señor, nuestro único Salvador, nuestro único Redentor y nuestra única esperanza, Jesús. Nuestra esperanza, nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Queremos conocerte más para enamorarnos más de ti, Señor. ¿Cómo vamos a amarte si no te conocemos, Señor? Muéstranos tu rostro, muéstranos tu amor, muéstranos tu misericordia, Señor. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Y úngenos con tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacerlo, para poder tener la fuerza. Nosotros solos no podemos, Señor. Somos insignificantes, Señor. No somos nadie, Señor, sin ti. Ten misericordia de nosotros y aumenta nuestra fe en ti, Señor. Aumenta nuestra fuerza para luchar en esta guerra espiritual, Señor, y poder tener la victoria junto contigo, Señor, para poder morir a nosotros mismos y resucitar en ti y resucitar contigo, Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿A dónde o a quién más vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna, si solo tú eres nuestro Dios, si solo en ti podemos confiar, Señor, si solo tú nos redimes, si solo tú nos salvas, Señor? ¿A dónde más podremos ir sino a ti, Señor, a tus brazos misericordiosos que siempre están abiertos para recibirnos, para consolarnos, para fortalecernos, para liberarnos, para sanarnos, para perdonarnos, Señor? Queremos darte las gracias por tu amor que no merecemos, Señor. Queremos abrir nuestros corazones a tu amor, a tu misericordia, que derrames tu amor profundamente en nosotros. Que nos llenes al 100% de ese amor, Señor.
Que no hay espacio nada más en nosotros para tu amor, para darte gracias de todo corazón, Señor, y decirte que te amamos. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros que somos pecadores y sálvanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría para entender tu palabra y para poder llevar la práctica en nuestra vida diaria, Señor. Ten misericordia de nosotros, que queremos seguirte, que queremos proclamarte como nuestro único Dios y Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues el que se quiera, tenga que ir, se puede ir. El que tenga algo que preguntar, puede preguntar. Ustedes dicen. Pues yo me voy, muchas gracias, buenas